Bueno, en la clase de hoy vamos a estar hablando de las diferentes categorías gramaticales que tenemos en nuestra lengua. Nosotros sabemos que, o sea, lo más conocido que todos siempre vemos en el colegio es el tema de los sustantivos. Y bueno, aparte de los sustantivos tenemos otra vez otras diferentes categorías, a ver que vamos a estar viendo que son los adjetivos, los artículos también. Y vamos a iniciar justamente con los sustantivos, que dice: los sustantivos, que también son llamados nombres, son las palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos, personas, animales o plantas, y las cosas, las ideas y los sentimientos. En síntesis, un sustantivo es el nombre de algo, ¿verdad? Puede ser algo, un sentimiento, ¿verdad? Puede ser una persona, puede ser algún grupo de cosas, pero tiene que ser un nombre, o sea, no es una acción, no es algo que se hace, tampoco es algo que le describe, como los adjetivos que vamos a ir viendo también en las siguientes diapositivas, sino que es algo que le define a lo que estamos tratando de contar o de hablar. Y bueno, tenemos la clasificación de los sustantivos que casi todos conocemos. Este es el más común. Vamos, en esta clasificación se basan de dos en dos. Entonces, o sea, se pueden ir mezclando en, por ejemplo, los comunes con esto de acá, los propios también con esto de acá, bueno, y así. No es que necesariamente van a pertenecer a algún tipo de categoría, sino se pueden ir mezclando entre sí. Bueno, y tenemos estos dos grupitos de acá, o sea, estos dos de acá que forman un grupo, en el que separamos en comunes y propios. ¿Cuáles son los comunes? Dicen los que nombran elementos de la misma clase en forma general y nos dan ejemplos: casa, diario, elefante, madre, ¿verdad? O sea, son todos los que identifican alguna palabra, pero de manera general, no de una manera bastante puntual o individual. Entonces puede referirse a varias cosas. O sea, si yo digo alumnos, bueno, son todos los alumnos que están presentes en la llamada. No le estoy nombrando a alguien en específico, sino es algo general. O sea, esa es la idea de un común, que es algo general. O sea, todos se pueden nombrar o llamar de esa manera. Entonces, si yo digo roca, bueno, roca, hay un millón de tipos de rocas, no es nada específico, no le estoy llamando a una roca en específica, sino que son varios tipos de rocas. Esos son los comunes. Después tenemos los propios, que son los que nombran un sujeto u objeto de forma individual. Y bueno, acá sí ya entramos a los nombres que sí llaman o le identifican de una manera ya súper individual, personal, algún cuerpo, como el caso de Carlos, Dora, Europa, Madrid. Entonces, sabemos que no hay dos Madrid, ¿verdad?, en el mundo, en el sentido que cuando nos referimos a Madrid nos estamos refiriendo a la capital de España. Europa también, o sea, los continentes tienen cada uno su propio nombre. Entonces, cuando decimos Europa, sabemos que es el continente europeo. O sea, no vamos a ir, no sé, para Norteamérica, ni tampoco a Australia, ni nada de eso, sino sabemos que Europa es uno solo, no se va repitiendo para todo. Después tenemos los pronombres de las personas, o sea, nuestros nombres, perdón, pronombres. Nuestros nombres siempre son nombres propios porque solo nosotros nos llamamos de esta manera y nos está describiendo a nosotros. Obviamente puede haber otros nombres, o sea, otras personas que no se llamen igual a nosotros, pero el sentido de los sustantivos propios es que nos identifican dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro grupo, ¿verdad? Tipo en nuestro grupo de amigos, bueno, puede haber una sola persona que se llame Carlos, una sola persona que se llame María. Entonces, cuando alguien dice María o Carlos, sabemos a quién se está refiriendo en ese grupo de personas. Después tenemos otros dos pequeños grupos que son los concretos o abstractos. Y en los concretos tenemos los que nombran elementos tangibles, o sea, elementos que se pueden ver, tocar, sentir, o sea, que podemos como que captar con todos nuestros sentidos. Tenemos boa, elmo, foto, mono, bueno, puede ser cualquier cosa que se ve y siente, tipo agua, en auto, computadora, teléfono, bueno, todo eso nosotros podemos ver, tocar, o sea, podemos sentir en pocas palabras. Después tenemos los abstractos, ¿verdad? Que son nombres elementos que no se pueden percibir con los sentidos. Entonces tenemos la alegría, generalmente suele ser emociones, tipo la alegría, dolor, esperanza, maldad. También puede ser algún tipo de creencias, ¿verdad?, que no vemos, como la energía del universo, por ejemplo. Bueno, esos son sustantivos abstractos, por ejemplo, que no, obviamente uno no ve eso, pero de acuerdo a su creencia va sintiendo lo que experimenta con esas palabras.
Después tenemos otra clasificación donde tenemos estos dos grupitos otra vez, o sea, estas dos secciones que son las individuales y los colectivos. Las individuales nombran un elemento en forma individual, como cerdo, elevador, nadador, perro, bueno. Y los colectivos dicen nombran conjunto de elementos de la misma clase, caserío, enjambre, jauría, saucedad. Acá lo que trata de definir es, por ejemplo, cuando yo digo un cerdo, yo estoy hablando de un solo tipo de cerdo. O sea, un cerdo. Dentro de cerdo hay uno más. Cuando digo elevador, bueno, me refiero a un elevador. Si yo quiero pluralizar todo esto, voy a decir cerdos, elevadores, nadadores y perros, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando de varios perros. En cambio, colectivos, nosotros nombramos también de manera como que singular, ¿verdad? O sea, no le pluralizamos la palabra, pero en realidad cuando nosotros decimos cacería, enjambre, jauría y sucedal, estamos hablando de un conjunto de, o sea, una palabra que agrupa diferentes elementos. Como enjambre, bueno, es un conjunto o un grupo de abejas, entonces en ese enjambre hay varias abejas, no es que enjambre es una sola cosa, sino enjambre es un grupo de varios elementos o de varios animales. Con animales es lo que más se suele usar. Pero tenemos jauría que se refiere a los perros, entonces la jauría es el grupo de perros. Tenemos también rebaños, parvadas, ganado, bueno, todos esos son grupos de determinados animales en este caso, ¿verdad? Que se van agrupando en esa palabra. Y que indica siempre un conjunto de cosas. No podemos decir, tenemos una vaca nomás y decir ganado porque eso no es ganado en realidad. Entonces tenemos que tener un grupo de justamente de vacas para poder decir que estamos hablando de un ganado. Entonces esa es la diferencia entre individuales y colectivos. Después tenemos el grupo que se definen con los contables y los incontables, donde en los contables nombramos elementos que se pueden contar, como dice su nombre, avión, barco, elevador, gallina. Bueno, podemos ver o contar que hay dos aviones, tres aviones, lo mismo con los barcos, con los elevadores y con las gallinas. Y después tenemos los incontables, ¿verdad? Que son aquellos que no podemos contar o que no podemos dividir en unidades, como el calor, por ejemplo, nadie puede decir, hace, o sea, bueno, decimos así, pero en realidad nadie puede decir, tenemos un calor acá, ¿verdad? Sino hace calor sería la forma correcta de definir. No podemos decir un calor, dos calor, tres calores, o sea, no existe de esa manera. Lo mismo que con la lluvia, nadie dice, hay una lluvia, ¿verdad? O sea, una lluvia, dos lluvias, tres no va contando la lluvia, sino la lluvia se refiere a algo general, a un efecto climático que no podemos dividir en uno o dos. Después tenemos la naturaleza, la pereza, bueno, esas son todas cosas que no podemos que contar o dividir en partecitas. Y por último tenemos cuando lo agrupamos de acuerdo a su número, que son los singular y plural, que ya vimos, tipo, en el caso de este eran cerdos, cerdo, elevador, elevadores, y bueno, perro, perros. Entonces hablamos o de manera singular, que quiere decir uno solo, y plural, que quiere decir varios, de esa palabra también, de esa definición. Y tenemos el género que puede ser masculino o femenino. Entonces vamos a entrar ya en los grupos nominales o sistema nominal, que se refiere a la oración en realidad. Se refiere a una construcción lingüística cuyo centro o parte fundamental es un sustantivo y puede ir acompañado de otros elementos, sean estos determinantes, adjetivos posesivos o cuantificadores. Entonces, un grupo nominal en realidad es justamente lo que en el colegio llamamos como sujeto y predicado, donde tenemos un sujeto o un sustantivo y en ese, de acuerdo, o sea, alrededor de ese sustantivo se van formando palabras, oraciones, vamos formando adjetivos, ahora le vamos agregando para ir armando nuestra oración, lo que queremos expresar. Entonces ese sería un grupo nominal. Y acá vamos a ver varios ejemplos. Dice, las palabras se agrupan en torno a un sustantivo para darle sentido a la oración y hacer énfasis en el objeto, animal o nombre propio. Y así forma una oración significativa, lo que les estaba mencionando, que es justamente el sujeto y predicado. Y como ejemplo tenemos una frase o una oración que dice, el zorro astuto, ¿verdad? Entonces, él es un determinante. En este material que nos mandaron no habla lo que son los determinantes. Entonces, creo que era esta imagen, no. A ver si tengo.
Bueno, mientras se carga, le voy a explicar lo que son los determinantes. Los determinantes son los artículos que nosotros usamos generalmente frente a un sustantivo en la mayoría de los casos, los más comunes son el o la. En este caso usamos el como para definir por qué, porque él es masculino y zorro también tiene que ser masculino. Y si era femenino, obviamente íbamos a usar la para definir. Pero tenemos otros tipos también de determinantes, no necesariamente el o la, sino pueden ser en plural, que serían los, las. Pues tenemos cuando decimos de manera indeterminada, ¿verdad? Como uno o una y unos o unos o unas, perdón. Entonces ahí ya no hay más algo tan determinante, sino nos estamos como refiriendo a un grupo de cosas. Después tenemos los demostrativos que hablan de la distancia, ¿verdad? La que estamos puede ser algo cercano, que solemos ir a esto, esta, algo ya lejano, que puede ser eso, esa, y algo mucho más lejos ya, una distancia mayor, que puede ser aquel, aquellos, en que ya es obviamente algo más, mucho más lejos que la distancia media, que sería eso, esa. Tenemos los posesivos también, que puede ser mío, tuyo, nuestro, vuestro, suyo. Esos son los posesivos que, como dice su nombre, nosotros nos estamos apropiando de algo, estamos como que marcando nuestro territorio, tipo diciendo que eso es mío, eso me pertenece. Y después tenemos lo indefinido, que usamos mucho también, como algo, alguna, ninguno, donde no se define de qué a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? O sea, no hay algo específico, sino es como algo vago, pero que estamos tratando de indicar la cantidad de eso. Mm, Entonces, y ahora, otra vez me aparece. Bueno, entonces hablamos de los artículos determinados y indeterminados, después tenemos demostrativos, posesivos, indefinidos, y también después pasamos a los numerales, que puede ser de manera ordinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, vamos contando los números. Y después tenemos los cardinales, donde le llamamos de acuerdo a la ubicación o al puesto que ocupa, que puede ser primero, segundo, tercero, y bueno, y así va a ir subiendo. Después tenemos los determinantes, que son interrogativos que utilizamos cuando realizamos algún tipo de cuestionamiento, y que casi siempre, van a decir siempre, llevan sí o sí tilde. Como qué, cómo, cuándo, cuántas, dónde, quién es cuál, también por qué, ¿verdad? Y por último tenemos los exclamativos, qué, cómo, cuándo, cuántas, dónde, que son lo mismo que los interrogativos, solo que uno sirve para preguntar y el otro justamente para demostrar algún tipo de sorpresa, ¿verdad? Algún tipo de emoción. Ambos, si ven, llevan tilde sí o sí. Entonces, ese sería un determinante. Porque, por ejemplo, el que nosotros usamos muchísimo para cualquier cosa, tipo, entonces nosotros tenemos que justamente realizar algún tipo de diferencia entre el que de pregunta con el que usamos para hacer algún tipo de nexo o algún tipo de unión. Y entonces los que van en preguntas sí o sí tienen que ponerle el acento, o si no está mal escrito. Entonces ese es un determinante. Después dice, en nuestra oración o nuestra frase que decía el zorro astuto, él, dijimos que era un determinante, es un artículo que es del género masculino y está de manera singular. Después tenemos zorro, que en este caso zorro es nuestro sustantivo de la oración, y dice que alrededor de él giran los otros elementos que establecen la relación. Es el centro del sintagma, ¿verdad? La oración, porque es la parte más importante, es de lo que se está hablando. Entonces, ¿quién es astuto? Pues el zorro. Entonces, como dijimos, él sería nuestro sujeto, ¿verdad? En base a él corre toda esa oración o esta frase. Si nosotros sacamos el sujeto de la oración, no vamos a entender de qué es lo que está hablando. O sea, si yo saco zorro y digo solo el astuto, como que, ¿quién es el astuto, verdad? A no ser que entendamos él como ya un pronombre de la tercera persona, entonces digamos, ah, él está siendo astuto, ¿verdad? Pero el sujeto entonces es el lugar, ocupa el lugar más importante dentro de la oración y el que le da sentido a toda nuestro verso, ¿verdad? O sea, nuestra frasecita. Después tenemos en que astuto, ¿verdad? Que es un adjetivo calificativo, nos da información adicional de cómo es el sustantivo.
Entonces, este sería el predicado. En este caso utilizamos ya un adjetivo nomás, no tenemos toda una historia que contar, pero con este adjetivo ya es suficiente para describir o entender que el zorro es una persona bastante inteligente, o sea, un animal inteligente que posee esa cualidad, o esa característica. Bueno, otra característica que tienen que cumplir los sustantivos, sí o sí, es la concordancia. Y denominamos concordancia a la relación entre palabras que responden al mismo género y número entre sustantivo y determinante o entre sustantivo y adjetivo, o a la misma persona y número entre sujeto y verbo. En síntesis, una concordancia es que tiene que cumplir, si yo estoy hablando de manera femenina, tiene que, o sea, tiene que haber también, mi sustantivo tiene que ser femenino. Y, o sea, si yo estoy hablando de niñas, ¿verdad? Yo no puedo hablar como niños, o sea, no le puedo mencionar de niños, sino cuando nosotros nos referimos a algún género femenino, tiene ese sustantivo de manera femenina. Que, como dijimos, niña, ¿verdad? O sea, de niño sería su femenino niña. Y bueno, de mujeres, por ejemplo, si queremos hablar de género masculino, obviamente vamos a mencionar a hombres. No podemos mezclar ambas cosas. O sea, no podemos estar hablando de hombres y hablar de mujeres, o hablar de mujeres y, perdón, hablar de hombres y que haya mujeres. Entonces, cada sustantivo tiene su determinado género y también tiene su determinado número, que sería si es en plural o singular. Vamos a ver si me habla de mi minuto. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, vamos a ir los alumnos. Esto está bien escrito porque estamos mencionando, justamente decimos alumnos y bueno, nos estamos refiriendo a un grupo, a un conjunto de estudiantes y estamos cumpliendo esa característica. O sea, yo no le puedo llamar a ustedes de alumno, por ejemplo, porque me estoy expresando mal, justamente, no hay una concordancia entre mi sustantivo con lo que yo estoy tratando de dar una definición. Entonces yo no puedo decir como eh, el profesores, eso sí ya está mal. ¿Por qué? Porque acá no concuerdan, o sea, acá no estamos, él es que nos estamos refiriendo a algo en singular y profesores ya es un sustantivo que está en plural. Entonces, estas dos cosas no van de la mano, vamos a decirte, y está mal escrito por eso. Porque tenemos que siempre ver que coincida en género y en número. Género dijimos que era femenino o masculino y número si era en plural o singular. Y entre sujeto y verbo lo mismo, o sea, no podemos hablar, sí o sí tiene que coincidir. Si yo digo Mateo salta, es la manera correcta, o sea, este es el verbo que le corresponde a Mateo. Pero yo no puedo decir Mateo saltas. Ahí está hablando, ahí me estoy expresando de manera incorrecta porque saltas es el verbo de la segunda persona, ¿verdad? En presente, o sea, tú saltas. Entonces, acá sí no hay una concordancia entre el verbo y el sujeto que es Mateo. Y obviamente lo ideal sería decir salta nomás, si estamos hablando del presente. Después tenemos la concordancia nominal, que es la palabra nominal, o sea, esta sería la concordancia con el sustantivo. La palabra nominal significa algo, sea una oración o una palabra que está relacionada con un sustantivo y viene de nombre. Teniendo en cuenta todo esto, la concordancia nominal es aquella donde el sustantivo y su género, número y determinante coinciden para mantener el sentido de la cohesión y la comprensión de la oración. Entonces, como dije, la concordancia nominal nos habla en realidad del sustantivo y de cómo el sustantivo tiene que coincidir entre sí. No puede haber, no puede ser que tu sustantivo esté de manera plural, por ejemplo, y tu oración esté escrita de manera singular. Vamos a ver los ejemplos. En el género de los sustantivos puede ser femenino o masculino, ya hablábamos también de eso, la gatita, el sabueso, y su número puede ser plural, las gatitas, o singular, el apicultor. Y acá vamos estar viendo los ejemplos. Dice el lobo y el coyote rabiosos. Entonces, ¿cuántos sujetos hay en esta oración? Si contamos, tenemos en primero al lobo y en segundo tenemos al coyote. Entonces, este rabioso tiene que obviamente estar también de manera singular, perdón, plural. ¿Por qué?
Porque por más que nosotros estamos mencionando acá dos palabras de manera singular, en realidad estas dos palabras juntas forman el sujeto de nuestra oración. O sea, yo no estoy hablando solo del lobo y tampoco estoy hablando solo del coyote, sino estoy hablando de ambos, tanto del lobo como del coyote. Por lo tanto, mi adjetivo tiene que estar sí o sí en plural, porque estos dos forman un conjunto de varias cosas, entonces ya estoy hablando de dos personajes y por lo tanto al decir dos personajes ya es algo plural, no es... En cambio, si yo decía el lobo nomás, sí, yo puedo usar rabioso, sin la S. O yo puedo sustituir también esto ya por algún pronombre, decir ellos son rabiosos, por ejemplo, que es lo que más usamos, pero esto es para explicar más cómo tanto el adjetivo como el sujeto de nuestra oración tiene que coincidir tanto en número como en género. Después dice el conejo y la tigresa felina. Acá, por ejemplo, hay una ley en castellano que dice que cuando se habla de, o sea, cuando se menciona tanto género femenino como género masculino, tenemos que usar sí o sí como género masculino. O sea, si yo estoy en un grupo de, entre nosotros, ¿verdad? Hay tanto mujeres como varones, entonces lo correcto sería decir de manera masculina, o sea, decir chicos, alumnos y no decir de manera femenina, o sea, de la manera femenina, sino agruparle a todos, pero en el sustantivo que tenga el género masculino. Entonces, en este caso que dice, menciona el colegio, el conejo y la tigresa, acá debería ser felino si nos estamos refiriendo a ambos. Pero, como puso una habla, o sea, como le definió como felina, esto quiere decir que se está refiriendo solo a la tigresa. No se está refiriendo al conejo. O sea, es el conejo y la tigresa felina y está como que resaltando esta característica de la tigresa. Aparte de felino, viene justamente de los felinos. O sea, la felinidad viene de los felinos y el conejo no pertenece a este grupo de animales. Luego tenemos el científico malvado. Obviamente acá, científico y malvado están de manera singular y en el género masculino ambos. Después el niño y la niña perdidos. O sea, se podía reemplazar tranquilamente y escribir más los niños perdidos. Y como mencioné, según la regla castellano, como acá estamos hablando ya de alguien que es del género masculino, por más que acá tenga 20 niñas, igual nomás yo tengo que mencionar y decir los niños, o sea, hablar como si fuera que todo ese grupo es masculino, pero en realidad se, se da a sobreentender de acuerdo al contexto en el que nos estamos comunicando. Entonces, estas palabras podemos, tanto niño como niña, podemos sustituir por los niños perdidos. Después habla de la cacofonía, o sea, cómo la cacofonía afecta la manera en que tenemos que armar nuestra oración. Y dice, algunos sustantivos femeninos que empiezan con A o HA acentuada llevan el determinante el para impedir la cacofonía. Sin embargo, no cambian de género. Este es súper importante y vamos a ver ahí en los ejemplitos que dice el hambre infinita y el agua fría. Entonces, el agua nosotros mencionamos, o cuando nos referimos de manera singular, nos referimos ¿cómo se dice? Como masculino, no decimos la agua. O sea, está mal decir la agua. Pero cuando nosotros pluralizamos esta palabra o este sustantivo, nosotros cambiamos de género. Ya no le llamamos los aguas, sino denominamos como las aguas. Entonces justamente ahí se cumple esta regla de que cuando tenemos, o sea, para evitar la cacofonía, que era la repetición de palabras y que se forma un trabalengua, entonces me decir la agua, que sería A y A, o sea, la termina en A y agua empieza en A también. Entonces se podía formar una cacofonía, que era una unión, una repetición de palabras. Entonces para evitar eso, nosotros cambiamos el artículo perdón, por el. Y decimos, o le llamamos como el agua. Pero eso no quiere decir que cambia su género, o sea, el agua sigue siendo femenino, su género sigue siendo femenino cuando nosotros conjugamos con los adjetivos. Por eso decimos el agua fría. Nadie dice el agua frío. ¿Por qué? Porque el agua es
justamente femenina. Entonces, el adjetivo frío, ¿verdad? Tiene que estar también de manera femenina. Y se tiene que cumplir esa regla. Entonces, esto es lo que habla esta partecita que dice que justamente para evitar esa cacofonía lo que nosotros hacemos es cambiamos el artículo la, ¿verdad? Por él para evitar formar la repetición de palabras dentro de nuestra oración. Y bueno, acá tenemos varias palabras que justamente se está refiriendo a eso. El a, por ejemplo, está mal decir la hada. O el alma también, no la alma. Pero cuando pluralizamos, sí, ya podemos, ya le incluimos las. ¿Por qué? Porque esa que tiene las va a romper justamente esa cacofonía. Como acá, en las aguas, esta S que nosotros le agregamos forma como, o sea, está rompiendo esa unión que había entre A de la y A de aguas. Y acá si yo las aguas son frías, por ejemplo, entonces ya es todo de manera femenino y estamos cumpliendo esa regla de que tiene que coincidir tanto en número, ambos son tanto frío como agua, está de manera, y el artículo las está de manera plural y los tres cumplen también la condición de que están en el mismo género que sería femenino. Pero en la primera oración parece que no cumplen, pero en realidad por una ley de nuestro idioma hay una excepción, ¿verdad? Y podemos denominar el agua, o sea, el agua de manera singular como si estuviéramos hablando del género masculino. Por más de que el agua no cumple esa condición, nosotros igual le estamos llamando de manera masculina. Pero lo demás, o sea, las demás palabras que van o se van construyendo alrededor de la palabra agua, sí tienen que estar femenino. O sea, fría, como dijimos, no podemos decir el agua frío porque eso está mal expresado, sino tenemos que decir el agua fría o como se dice, el agua es rica, ¿verdad? O sea, justamente todo es de manera femenino, por más que estemos hablando de él. Nos estamos expresando, o sea, vamos a seguir realizando nuestra oración que coincida en el género femenino. Y hay algunas excepciones, como la ardilla, la amistad, la águila, donde igual nosotros podemos usar LA frente a una palabra que comienza con la letra A. Esto es más memorizarse nomás. Pero no va a salir algo así en el examen. Así que no se preocupe también si no saben todas las palabras en las que no se cumple esta regla y hay excepciones. Después tenemos la concordancia verbal, donde hablamos del núcleo sujeto y el núcleo del predicado deben concordar en el número de personas. Si no se respeta eso, se incurre en un error de discordancia verbal. Entonces, el primero hablaba de la concordancia del sustantivo, o sea, el sustantivo tiene que coincidir con lo que se está refiriendo en el texto. Y el segundo es de que el verbo tiene que coincidir con lo que se está hablando del texto. Entonces, tanto el núcleo, que sería el sujeto, ¿verdad? Tanto el sujeto como el predicado tienen que tener la misma connotación y estar de manera o femenina o masculina, o si nos referimos al número o en plural o singular. No puede ir variando eso. Entonces, acá tenemos los gatos del vecindario maullan hasta el amanecer. Entonces, ¿quién es nuestro sujeto en esta oración? Los gatos del vecindario. Y el predicado ahora sería maulla, que es el verbo que actúa. ¿Y quiénes son los que maullan? Justamente los gatos. Entonces, nos estamos refiriendo a los gatos y en este caso lo que más importa es el número del, del sustantivo que es gatos en plural. Entonces, tenemos que conjugar el verbo de manera plural. O sea, no podemos decir los gatos maullan. Eso está mal hablado, mal expresado. Tenemos que conjugar justamente en la tercera persona, pero del plural, y decir los gatos maullan, o sea, ellos maullan. Dice, los estudiantes del colegio técnico ingresaron a la Politécnica. Bueno, entonces los estudiantes del colegio técnico son nuestros sujetos e ingresaron justamente, forma ya parte de lo que sería nuestro predicado, es el verbo del predicado. Y los estudiantes está otra vez en plural, por lo tanto el verbo también tiene que estar en plural. No puede estar conjugado de la manera singular. Y lo mismo se va cumpliendo para las demás oraciones. Después tenemos los sustantivos colectivos que dice que el sujeto tiene
como núcleo un sustantivo singular referido a un grupo específico de personas, animales u objetos, ¿verdad? Que estuvimos viendo en la clasificación de los sustantivos: rebaño, manada, arboleda, bosque, bandada, enjambre, jauría, cardumen. Va en singular el verbo. La jauría me persiguió hasta que me perdí en el bosque. Entonces, jauría es nuestro sustantivo. Pero jauría se refiere a un grupo de perros. O sea, mínimo había 5 perros que le estaban persiguiendo al tipito este. Por lo tanto, nosotros podíamos pensar que se tendría que conjugar de manera singular. Pero en realidad nuestro sustantivo, si vemos nuestra determinante la, o nuestro artículo justamente, em, está de manera singular, no dice las jaurías, o sea, las jaurías, sino dice la jauría. Por lo tanto, tenemos que coincidir que el número, o sea, el número de nuestro sujeto que coincida con nuestro verbo, que en este caso es perseguir. Entonces, por eso ponemos de manera singular, persiguió. Y acá justamente dice, está de manera incorrecta decir la jauría me persiguieron hasta que me perdí en el bosque. Porque la jauría ya es una palabra de manera singular que engloba un grupo o elementos. En este caso sería un grupo de perros. Después tenemos los cuantificadores, que dice que si el sujeto contiene como núcleo un sustantivo cuantificador modificado por un sustantivo en plural, se admite la concordancia tanto singular como en plural. La mayoría de los perros tienen pulgas o tienen pulgas. Entonces, en este caso nosotros podemos elegir con cuál de los dos trabajar. Tipo con el verbo tener, pero de manera singular, o con el verbo tener, pero de manera plural. Solo en este caso. ¿Por qué? Justamente porque dice que en el sujeto contiene como núcleo un sustantivo cualificador modificado por un sustantivo en plural. Entonces, perros, pero ¿cuál es el sustantivo que le modifica? Y este es mayoría. Entonces, este le está modificando a la palabra perro. Y se admiten ambas construcciones, en este caso, excepto cuando le sigue un complementario predicativo, el cual es un tipo de complementario que se utiliza después del verbo para añadir más información sobre el sujeto o el objeto. Y acá tenemos un pequeño ejemplito que dice, la mayoría de las serpientes son malvadas. Entonces, ¿cuál es nuestro complemento? Este son malvadas. Tipo, nosotros, ¿está correcto decir la mayoría de las serpientes? Súper, o sea, se entiende que estamos hablando de un grupo mayoritario de serpientes. Pero yo quiero ser más específico y decir que ese grupo de serpientes son malvadas. Entonces le agrego este complemento, que como dice su nombre está complementando, o sea, está añadiendo más información. ¿Qué es esa información que le estoy añadiendo? Que son malvadas, como dice acá. Entonces, en ese caso, como estoy añadiendo justamente el complemento a mi núcleo, yo voy a tener que definir o utilizar solo el verbo de manera plural. No voy a más poder usar de manera singular. No voy a poder decir la mayoría de las serpientes es malvadas. Eso va a estar súper mal. Entonces tenemos que cambiar ese verbo por su conjugación en la persona plural, ¿verdad? La tercera persona de manera plural. Y por eso colocaron son. Después dice, un porcentaje de los científicos son agnósticos. Entonces, un porcentaje de los científicos tiene sentido en nuestra oración. No hay nada que esté de más ni nada que no se entienda. Y como complemento yo le agregué que son agnósticos, ¿verdad? O sea, le agregué como una información más. Un dato curioso sería que le agregué a esta oración para tratar de describir de manera lo más exacta posible, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de comunicar. Entonces, como acá yo le estoy agregando justamente el complemento, voy a tener que utilizar sí o sí el verbo ser de manera plural, o sea, en la tercera persona del plural. Después tenemos la concordancia adverbial, que es de los adverbios, y dice los adverbios no tienen género ni número, por lo que no establecen concordancia con el elemento al que modifican, ya sea este un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Entonces, la concordancia adverbial se refiere justamente a los adverbios y dice que no tienen género ni número, por lo que no se establece concordancia con el elemento al que modifican. Entonces, su regla más importante es que no tienen ni lo uno ni lo otro. O sea, en pocas palabras, no hay necesidad de estresarnos de si es femenino, si es masculino, de si es tercera persona, segunda persona, de si es plural.
singular. ¿Por qué? Porque ellos no poseen esa característica. Y acá tenemos los ejemplos que dice demasiado azúcar. Entonces, sencillamente, ese, por más que suene mal, porque nosotros tendemos a decir demasiado azúcar. Pero en realidad, como es un adverbio, tenemos que decir demasiado azúcar. Dicen bastante guapa o bastante guapo, o sea, se puede repetir, usar para ambos géneros, tanto femenino como masculino, y bastante no va a cambiar, o sea, no es que bastante, qué sé yo, es para A, entonces decimos bastante guapo, y si nos referimos al género femenino, tenemos que cambiar a y decir bastante a guapa, ¿verdad? O sea, eso está mal, no existe ese cambio de letras, solo es unisex, tipo, no tiene varios géneros. Después te dice medio dormida, bueno, o medio dormido otra vez. Este medio sería nuestro adverbio y no va a cambiar, por más que estemos hablando de algo masculino, no va a cambiar la palabra. Siempre se va a escribir y se va a pronunciar de la misma manera. Fue bastante agresivo, sin embargo, existen determinantes, este era un ejemplo. Sin embargo, existen determinantes medio y media que no deben confundirse con los adverbios. Y bueno, acá tenemos unos ejemplitos que dice, Israel bombardeó media ciudad. Me comí media tarta y me dio medio punto en el examen. Entonces, justamente lo que vimos acá en nuestro ejemplito, que dice que tenemos como determinantes a medio y medio, que serían determinantes indefinidos. Entonces, al ser determinantes, sí cambian las reglas, ¿verdad? Porque los determinantes o los artículos, ¿verdad? Tienen género, así como vimos que el, o, las, los tienen género. Entonces, también para los determinantes media y media, vamos a colocar su género. Entonces, ¿se entendió hasta acá? ¿O quieren preguntar algo? No sé. ¿Estás bien? ¿O quieren preguntar algo? Bueno, entonces voy a pasar al siguiente que dice mencionar los cíclicos. Y los cíclicos, que son los pronombres personales de objeto directo, lo, la, los, las, o indirecto, le, les, deben concordar con el término al que se refieren en género, número y persona. Bueno, así como veo que los sustantivos y los adjetivos también tienen que coincidir en el género y en la persona, los pronombres, lo, las que forman artículos, y les también tienen que concordar en lo que se refiere al género, número y la persona. Y vamos a poner acá unos ejemplitos. Tenemos para los grupos del objeto indirecto, que son les y le, y tenemos la oración que dice, debes prestarle mucha atención a tu bebé. Entonces, ¿dónde acá está mi artículo indirecto? O sea, mi pronombre de manera indirecta. En este verbo está. Acá en esta última partecita, donde dice le agregamos justamente nuestro pronombre. Y es de manera, como dice, indirecta, porque este prestarle está al comienzo del verbo. Pero ¿a quién se está refiriendo en realidad? O sea, no se está refiriendo al bebé, se está refiriendo a la persona o la mamá, que se yo, la niñera, es quien debe prestarle atención al bebé. No, este le no le está hablando, no le está apuntando al bebé, sino le está diciendo a la persona que está encargado del bebé, que no se menciona en la oración. O sea, en ninguna parte de la oración vemos que se le está mencionando a esta persona que es encargada del bebé. Entonces, le agregamos el artículo LE, ¿verdad? Por eso está de manera indirecta el objeto en la palabra, la oración. Después dice, dales galletas para que dejen de llorar los niños. Entonces, acá en este caso está acá en el comienzo con el verbo dar. Y el verbo dar, entonces yo le agregué les, que quiere decir otra vez. El sujeto no está en esta oración. Acá no está la persona que va a realizar la acción de dar las galletas. Pero como nosotros lo emitimos, utilizamos este pronombre que sería les. Entonces decimos que esa persona tiene que dar las galletas. ¿A quiénes? A los niños. Y como los niños sí forman parte de nuestra oración, nosotros sí le tenemos que conjugar el pronombre de acuerdo a cómo están, justamente a quién va dedicado nuestra idea. Que en este caso sería que le tienen que dar galleta a quiénes? A los niños. Por lo tanto, como los niños están en plural,
tenemos que utilizar el pronombre le, ¿verdad? Porque podemos poner en singular y decir dale, pero estaría mal expresado porque son niños. O sea, si era un niño, sí podíamos decir dale la galleta al niño, ¿verdad? Entonces ese dale no es un dale de entendí o está bien, súper, sino es un dale de justamente dar, o dale a él. Después tenemos los de objeto directo que dice el Dragoncito dio la presa a su mamá. Entonces, ¿a quién le afecta? ¿A la mamá o al Dragoncito? O sea, ¿quién está haciendo la acción en esta oración? Si alguien me puede responder, ¿el dragón o la mamá? ¿Quién le va a dar a quién? El dragoncito. Claro, el dragón es quien le va a dar justamente la comida, lo que capturó a la mamá. No es que la mamá se va a ir y le va a entregar a su hijo, sino es al revés. Entonces, en este caso sí está presente nuestro núcleo o nuestro sustantivo al que se le queremos, al que está realizando la acción, que en este caso sería el dragoncito. Después vamos a hablar de los pronombres proclíticos, que son los pronombres que aquellos que se colocan antes del verbo, y a diferencia de los nombres clíticos, los proclíticos llevan acentos tónicos. En español los pronombres serían me, te, se, nos, os. Y vamos a ver los ejemplos para ubicar bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en el primer ejemplo ya vemos lo ahí, súper claro. Me gusta el chocolate y vemos el pronombre me. ¿Y a quién le afecta el pronombre me? O sea, ¿en qué persona yo estoy hablando? ¿En primera persona, segunda persona, tercera Primera, persona? Sí, primera primera persona. persona del singular. Me estoy refiriendo a mí mismo, que a mí me gusta el chocolate. Si yo quisiera hablar de la segunda persona, ¿qué artículo entonces tendría que usar acá? Le, Le, No, le es de la tercera. ¿De la segunda cuál es? te, Te, muy bien. ¿Te gusta el chocolate? O sea, cuando yo uso el artículo te es justamente de la segunda persona. Y si es le es de la tercera persona. A él le gusta el chocolate. En cambio, a vos te gusta el chocolate es de la segunda persona. Pero nosotros omitimos el pronombre, ¿verdad? Así es. Vos, usted, o en este caso me, que sería a mí, ¿verdad? O sea, no decimos yo me gusta el chocolate, eso está mal hablado. Pero sabemos que se refiere a la primera persona. Y dice, en algunas situaciones gramaticales específicas la colocación de los pronombres puede cambiar. Por ejemplo, en oraciones negativas o con algunos tiempos verbales compuestos, los pronombres pueden colocarse ante el verbo en lugar de ubicarse después. Y vamos a ver los ejemplitos que tenía que estar más abajo. Y justo acá mencionan los pronombres eclíticos. O sea, los proclíticos son justamente antes, por eso es pro. Tipo, sería como post, que es post fiesta, ¿verdad? O sea, post party o post parto, por ejemplo, que estamos hablando antes que suceda. Ah, no, pues después, perdón, antes sería. Y como ejemplo, tenemos los que están más bajitos, donde cambia la oración. Tenemos los enclíticos, que se usan después o al final como una forma verbal en una oración. Estos pronombres son átonos, lo que significa que no llevan acentos propios. O sea, la diferencia, aparte de que uno está antes y otro está después, sería su acento. En español, los pronombres enclíticos se utilizan comúnmente en combinación con verbos conjugados y en ciertos contextos específicos. Y bueno, vamos a pasar directo a los ejemplos para poder entender mejor. Y acá le agregamos entonces el me, que dice háblame. Después sería, este es, este lo usamos muchísimo, háblame, mostrame, contame. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esa persona tiene que realizar o sea, la acción del verbo, pero conmigo, ¿verdad? Por eso le agregamos el me. Después está la T, que era de la segunda persona como mismo, que dice vete, también puede ser vístete. eh, ¿Qué otra palabra podemos usar? Muéstrate, ¿verdad? Cuando tratamos de decir que entienda lo que él está leyendo, que quieres contar prácticamente. Entonces se colocan al final de nuestro verbo. En el caso anterior nosotros vimos que colocamos al comienzo, o sea, me gusta. Antes de nuestro verbo, que es gustar, colocamos nuestro artículo
Y ahora nosotros cambiamos de posición y le colocamos al final. Dice, háblame, vete, que se levantó temprano. Entonces, este sí está mal, este ejemplito está mal. Este sería el primer caso, que es el proclíticos. ¿Por qué? Porque C está al frente. Ahora, si nosotros decimos levántese, sí, ahí sí está, sería una manera enclítica. ¿Por qué? Porque justamente ese C está al final. Entonces, levántese, vístase. Bueno, ahí sí nos estamos refiriendo justamente a un pronombre de manera enclítica porque ese C está al final. Después, nos, dinos, o sea, el- la primera persona del pronombre plural, nosotros, dinos, entonces le colocamos al final. Tipo, ¿a quién le tiene que decir? A nosotros. Esa sería, en resumen, la pregunta que siempre se tiene que preguntar. ¿A quién va referida la acción del verbo? O sea, obviamente tiene que ser el personaje, pero ese personaje, ¿a quién le va a afectar una vez que realice la acción que está mencionando el verbo? Justamente a quién. Si es a nosotros, es a mí nomás, es a él, es a tú. Entonces, si a la persona que responda o al pronombre que responda a ese verbo o esa acción, de esa manera nosotros vamos a ir conjugando. Después, os, que es de vosotros, decíos, ¿verdad? Nosotros no usamos ese, eso se usa en España. Nosotros como latinos no usamos el vosotros, casi no usamos. Pero está bien expresado también. Lo, la, los y las, ¿verdad? Hazlo, cómelo, eh, sáltatelo, ¿verdad? Cuando estamos estudiando y bueno, hay que saltar nomás ese tema, ¿verdad? Entonces, ahí justamente nos estamos refiriendo a ese lo, pero ese lo a quién va. Justamente va a un objeto, ¿verdad? Tipo, hazlo se refiere a que él tiene que hacer eso en él mismo. O sea, él es el que va a hacer y eso le va a afectar a él, no me va a afectar a mí. Porque si no, tendría que decir de otra manera. Eh, Después tenemos lees, verá que ya vimos, dale. eh, Después también plural que era dales. Entonces, vimos que esos son pronombres eclíticos. Entonces, los pronombres se pueden colocar o al frente o atrás. Y de acuerdo a su posición, si son al frente, la mayoría de las veces se van a tildar. Va a haber casos especiales en el que no. Y si van al final de nuestro verbo, no hace falta o no es necesario colocarle el texto, ¿verdad? O sea, estas palabras no son palabras acentuadas. Como parte final dice, estos pronombres enclíticos se combinan con el verbo en una sola palabra, formando una unidad, y la posición del pronombre enclítico puede cambiar dependiendo del tipo de verbo, el tiempo verbal y otros factores gramaticales. Es importante destacar que los pronombres enclíticos se utilizan principalmente con verbos conjugados. Todos los verbos que nosotros vimos acá estaban conjugados. No había ningún verbo que esté de su manera original, vamos a decirte, sino acá no era hablarme, sino era háblame. Pues tampoco que es vete, ¿verdad? De ir, o sea, irte, no es, sino vete. Bueno, todos los siguientes verbos vamos conjugando y al conjugar al final le agregamos nuestro pronombre, de acuerdo a qué acción queremos que realice. Y por último tema de la clase de hoy, vamos a tener los adjetivos. Y los adjetivos sencillamente son palabras que se le agregan nomás para describir o informar acerca de algo. Tratar de dar una información más precisa, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y vamos a ver su clasificación, que es un poquito larga, pero no es tan importante la verdad. Con tal de que entiendan que un adjetivo sirve para justamente clasificar algo. Eso es lo más importante que tienen que entender. Y bueno, la primera clasificación sería según su significado. Que tenemos los calificativos que expresan una cualidad o característica del sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, hermoso, inteligente. Entonces, aquello que te da, le da a una característica. Como vimos acá, hermoso, inteligente, rápido. Bueno, todo eso le dan como que algún tipo de característica que resalta de lo que estamos hablando, era del objeto que estamos describiendo. Tenemos los determinativos que señalan la posición, cantidad, posición, etcétera. Y
como ejemplo tenemos ese, varios, mi, por ejemplo, mi casa, mi pieza, ahora mi dormitorio. Después tenemos los explicativos o específicos que añaden información adicional al sustantivo, limitando su significado. Ejemplo, el libro rojo, donde rojo especifica el color del libro. Bueno, prácticamente lo mismo que un calificativo. Después vemos que según su posición en la oración, antepuestos se colocan ante el sustantivo al que modifican. Ejemplo, gran ciudad. Bueno, entonces, en este caso, colocamos antes. La mayoría de los adjetivos en nuestro idioma, nosotros colocamos casi todos al final. Puede haber alguna diferencia como gran ciudad, por ejemplo, cuando decimos la gran manzana, por ejemplo, que nos está refiriéndonos a una ciudad también. Vemos que el adjetivo se coloca al comienzo. Y después tenemos los pospuestos, que suele ser la mayoría de los adjetivos, o sea, casi todos, y son los que se sitúan después del sustantivo. Ejemplo, persona amable. Entonces sería, por ejemplo, persona bonita, ¿verdad? Persona amable, persona cariñosa, bueno, todo eso siempre van después del sustantivo que estamos describiendo. Según su grado de comparación, tenemos los positivos, que no compara con nada. Por ejemplo, a mí no con Mateo, ahora que decimos Mateo es rápido. Bueno, no hay ninguna comparación, solo estamos diciendo que él es rápido. En el comparativo indican una relación de igualdad, superioridad o inferioridad, como más rápido que, acá le faltó el que, o tan rápido como. Entonces, lo que nosotros hacemos es comparar ya entre dos cosas o más cosas. Entonces, nosotros podemos decir Mateo es más, más rápido que Carlos, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo acá? Yo ya estoy comparando y estoy diciendo que Mateo es mucho más veloz que Carlos. Entonces, yo ya estoy haciendo esa comparación, una analogía entre ambos sujetos y estoy poniendo quién es superior a quién o quién es inferior a quién, ¿verdad? Entonces, en este caso, Mateo es superior a Carlos en lo que se refiere a velocidad. Y por último, yo tengo lo que son los superlativos. Y como dice su nombre, es algo super y expresa el grado máximo de una cualidad. Ejemplo, el más rápido, lo que yo estoy diciendo es que es tipo el top del top, es el sujeto, o sea, el sustantivo al que estamos hablando, no hay nadie más que justamente ese sujeto. Y continuando con nuestro ejemplo, sería Mateo es el más rápido. Entonces, siempre esto tenemos que ver en un determinado contexto, o sea, es el más rápido de la clase, por ejemplo. Entonces, ¿qué nosotros estamos mencionando o contando en esta oración? Que en toda la clase no hay nadie más rápido que Mateo. En la primera oración que pusimos acá, que sería del comparativo, Mateo es más rápido que Carlos. Yo no estoy diciendo que Mateo es el más rápido en toda la clase. Puede ser que haya, qué sé yo, Juan, y bueno, Juan sea más rápido otra vez que Mateo. Y bueno, y después de Juan puede venir otro que sea también más rápido que Mateo otra vez. O que ellos dos juntos. Pero al definir como que Mateo es el más rápido de la clase, yo sí ya estoy diciendo que no hay otra persona, otro sujeto que sea más rápido que él en la clase. Fuera de la clase yo puedo decir que sí, puede haber más rápido, o sea, yo no sé, ¿verdad? Pero yo en mi clase yo puedo decir, ah, no, acá este sujeto es el que se mueve de manera más rápida, el que corre mejor. Y nosotros usamos muchísimo este, ¿verdad? Para decir, ay, él es el bebé más lindo del mundo, ¿verdad? Famoso que decimos. Entonces, justamente ahí nosotros estamos utilizando un superlativo en donde ese lindo, ¿verdad? Se refiere a, eso, a que supuestamente es como que el más hermoso dentro del mundo, ya dentro de un conjunto más grande. Entonces, la diferencia, este es normal, este no hace falta saber, pero estos dos sí. Tipo el comparativo con el superlativo. Y entender bien que el comparativo usa el más rápido que, o sea, el más y el adjetivo que, o tan con el adjetivo y como. Y el superlativo justamente llega a expresar ese super, el top, como dije, que sería el más rápido nomás, o sea, ese más número. ¿Se entendió esta diferencia entre estos dos? Porque esto se usa muchísimo. Usamos muchísimo también en nuestro habla. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. Bueno, entonces, la siguiente diapositiva, antes de terminar ya la clase,
que dice, según su posición en la oración, continuamos otra vez. Repetir más. Después, según su forma, simples, que es formado por una sola palabra. Bueno, sería un solo adjetivo. Bello, hermoso, inteligente, como vimos los anteriores. Y el compuesto en el que tenemos formado por la combinación de dos o más palabras. Como acá que tenemos rojo oscuro, entonces rojo, que es un color, y oscuro, que sería la tonalidad del color. Entonces le podemos agregar otra vez otro adjetivo más como lindo, entonces puede ser hermoso, hermoso rojo oscuro, y podemos ir ampliando esta cualidad, ¿verdad? O esta descripción, y cada vez va a ir siendo más largo porque le vamos a ir agregando más adjetivos, entonces ese ya sería un compuesto. Entonces la diferencia en el simple es que es un solo adjetivo y el compuesto es dos o más adjetivos. Y después según su origen o relación con los sentidos, que son visuales, auditivos, olfativos, también de manera táctil, ¿verdad? El visual es con la apariencia, por ejemplo, colorido, bonito, puede ser... em, esos son los que nosotros vemos. Después tenemos el auditivo, que es ruidoso, fuerte, un ruido fuerte, agudo, un ruido fino. Y después tenemos olfativo, que es fragante, agradable, maloliente. También como elige el táctil, por ejemplo, que le podemos agregar suave, áspero. Y después tenemos según la posición del sustantivo modificado, donde le da atributos que modifican directamente al sustantivo, ejemplo, mujer inteligente, y donde forma un predicativo que modifica el sustantivo de forma más general y se encuentra en la predicación verbal, ejemplo, las mujeres inteligentes. La diferencia entre el primero y el segundo es que acá nosotros ya le agregamos como algo característico de esa persona. Entonces nosotros decimos mujer inteligente, eso es tipo, ella es inteligente, su característica principal o más destacada es que es inteligente. En cambio acá nosotros estamos diciendo más que ella es inteligente, o sea, no decimos que es su característica más especial que tiene, sino que es inteligente igual que todos por ahí. Tipo, es inteligente, eso nomás. ¿Qué podíamos traducir con lo que nosotros usábamos mucho? Que decíamos eh, desastre con marito, ¿verdad? En nuestro idioma, que es justamente eso. ¿Por qué decíamos ese desastre? Porque era su calidad o su atributo más resaltante que nosotros veíamos en marito. Entonces, era justamente un atributo de ese adjetivo de desastre. ¿Por qué? Pues nosotros podemos decir que marito es desastre como algo general nomás. Tipo, no, puede ser que tenga otras cosas que en lo que destacaba más. Pero, bueno, se formó como parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y obtuvimos, como que le dimos ese atributo a él y se formó entonces un adjetivo que es de manera atributiva. Y bueno, ahora vamos a ver las reglas de las concordancias, que es casi lo mismo otra vez lo que estuvimos viendo. Y dice, el adjetivo debe concordar en género y número con el sustantivo al que modifica. Las reglas de concordancia del adjetivo se refieren a la necesidad en que los adjetivos concuerden en género y número con los sustantivos a los que modifican. Tenemos la concordancia en género. Los adjetivos deben concordar en género masculino o femenino con el sustantivo al que modifican. Y acá tenemos un ejemplo. De un sustantivo masculino, un libro. Entonces le agregamos el adjetivo interesante y entonces se entiende que este también está de manera masculina. Aunque interesante, no tiene, o sea, no se puede conjugar femenino. Y después tenemos el sustantivo femenino que dice una película interesante. Entonces acá, ¿quién define en realidad si es algo femenino o algo masculino? El sustantivo, no el adjetivo, sino el sustantivo con su determinante. Acá tenemos un y una como determinante. Después dice concordancia en género y número con sustantivos que engloba ambos géneros. Los adjetivos deben concordar en número singular o plural con el sustantivo al que modifican. Por ejemplo, un coche rojo, bueno, acá un coche es masculino, por lo tanto rojo también va a ser, se está refiriendo al masculino. Y en plural tenemos dos coches rojos, entonces a ambos se le está uniendo en el masculino. Y esto yo había mencionado otra vez, lo que dije hace rato, que en el castellano, cuando tenemos dos grupos de géneros, en una clase donde hay niños y niñas, yo digo niño nomás.
No voy a decir niñas porque según la regla está mal hablado, mal expresado. Yo tengo que decir niñas cuando hay ambos géneros. Entonces también se va a cumplir con el adjetivo, o sea, va a seguir afectando de manera masculina, no voy a usar en plural, en femenino, perdón, por más que existan sustantivos, palabras que sean de género femenino dentro de ese grupito. Pero en realidad, como nosotros vimos al comienzo de la clase, de los adjetivos que decía su introducción, vimos que no tienen género en realidad, sino quién define el género, el sustantivo o el artículo que estamos utilizando enfrente al adjetivo. Me dice adjetivos que terminan en E, ¿verdad? Algunos adjetivos no cambian forma cuando modifican sustantivo o género diferente. Por ejemplo, coche elegante, casa elegante, que justamente que le mencioné con el interesante, no cambia, sino quién define ese grado o ese género de si es femenino o masculino, el sustantivo, el sujeto que está actuando en mi adjetivo. Entonces, en este caso es masculino porque yo escribí un coche. Pero al usar el mismo adjetivo para una casa, yo le meto que es femenino. ¿Por qué? Porque una casa es femenino, por lo tanto, este adjetivo también tiene que estar refiriéndose al género femenino. Después dice adjetivos que terminan en o ente. Estos adjetivos no tienen género femenino. Por ejemplo, un profesor inteligente masculino, una profesora inteligente femenino. Entonces, para ambos se va repitiendo la misma palabra. No voy a cambiar, no voy a hacer más masculino ni tampoco voy a hacer más femenino esta palabra o este adjetivo, sino que va a mantenerse igual. Lo mismo pasa con el sustantivo, por ejemplo, que no se mencionó en la diapositiva, pero en el caso de, ya está hablando del presidente, el presidente es justamente una palabra que no tiene tampoco género, se usa para ambos de manera igual, o sea, es unisex, como se dice, y yo tendría que decir el presidente cuando me estoy refiriendo a alguien de género masculino, y cuando yo me estoy refiriendo a alguien de género femenino voy a volver a decir la presidenta. No va a cambiar el género al que me estoy refiriendo o estoy hablando. Lo mismo para gerente. Si yo digo el gerente, cuando me estoy refiriendo de manera femenina, yo voy a decir la gerente también. Entonces no voy a cambiar este T por una A y voy a decir la gerenta o la presidenta. Eso está mal expresado, sino se tiene que mantener justamente este ente en ambos casos. Eso sería para los sustantivos. Y lo mismo se cumple la regla en los adjetivos. Después dice grados. Tenemos los positivos que expresan una cualidad comparativa, establecen una relación de igualdad o superioridad, y superlativo indica la máxima intensidad. Los grados del adjetivo son formas diferentes que indican el nivel de la cualidad que se atribuye al sustantivo, y hay 3 grados que ya vimos todo esto: positivo, comparativo y superlativo. Y bueno, acá dice, positivo es la forma básica del adjetivo y se utiliza para expresar una cualidad sin realizar comparaciones. O sea, definir tranquilamente lo que es el adjetivo: alto, inteligente, hermoso, bajo, lindo, cariñoso, amable. Bueno, eso es algo general, de manera positiva. Y después tenemos el comparativo, que se utiliza para establecer una comparación entre dos cosas o personas. Hay dos tipos de comparativos: el de igualdad y el de superioridad. El de igualdad se forma con tan como, como ejemplo tenemos, él es tan inteligente como su hermano. Que sería lo mismo que vimos el otro que decía que es más rápido que, bueno, en este caso, este es un comparativo de igualdad, entonces no hay ninguna superioridad, por lo tanto, le ponen al mismo nivel tanto al hermano como a la hermana y decimos que él es tan inteligente como su hermano. Y después tenemos los casos del comparativo de superioridad que se forma con más que, y ejemplo, ella es más alta que su hermano. En lo que vimos al comienzo, él es más rápido que fulano, él es más inteligente que, o ella es más inteligente, ella se viste mejor que, bueno, entonces ahí nosotros justamente estamos utilizando ese comparativo, pero de superioridad, donde queremos ubicarle en un grado más alto con relación a la otra persona o al otro que estamos comparando. Y por último tenemos el superlativo, que expresa el grado máximo de una cualidad y se utiliza para destacar algo en comparación con otros. Y hay dos tipos de superlativos: el superlativo relativo, que se forma con el, las, los y las más. Ella es la más inteligente de la clase. Bueno, entonces
Entonces, este es un superlativo que ya vimos, ya le comenté, ya le expliqué que era, que estamos hablando que es el top del top, tipo lo mejor que puede encontrar en esa clase. Y por último tenemos el superlativo absoluto, que indica el grado máximo de una cualidad sin comparación. Se forma añadiendo sufijos como ísimo, a, os o as. Por ejemplo, rápidamente, rapidísimo. Bueno, entonces ahí nosotros usamos o estamos expresando que es lo más rápido por ahí. Por ejemplo, cuando decimos él se fue de manera, no vamos a ir rapidísimo. Bueno, entonces lo que estamos diciendo justamente es que no vamos a ir súper rápido, que vamos a meterle con todo, que vamos a tratar de llegar a la máxima velocidad que podamos. Entonces le usamos justamente ese ísimo. Y después las clasificaciones, los ejemplitos, perdón, de las clasificaciones, que dice el día está soleado en el positivo, en el comparativo este libro es más interesante que el otro, y del superlativo ella es la estudiante más aplicada a la clase. Entonces, o sea, se ve lo mismo que estuvimos explicando anteriormente, no hay nada más que comentar, sino es justamente identificar si se usa el más que o si ya es más que todo lo demás. Y bueno, eso vimos hasta la clase de hoy. No, si se entendió, podemos hacer un resumito acá, tipo de sustantivo. Lo importante es que entiendan, en los siguientes ejercicios vamos a ir viendo cómo usar, ¿verdad? Pero lo importante es que entiendan qué es lo más importante en un sustantivo. Dijimos que era el género y había otra cosita más. Si alguien me puede responder. Su clasificación. No, o sea, qué era lo que importaba para formar un sustantivo que esté de manera correcta? Sabíamos que era el género, que si nosotros estamos en una oración de manera masculina, tenemos que usar un sustantivo o sea, que se defina de manera masculina. Y lo mismo para femenino. Y aparte del género importaba algo más. No La sería concordancia, La concordancia habla de eso, el justamente. número. El número, muy bien. El número al que nos estamos refiriendo. O sea, si es de manera plural, tenemos que usar el número en plural. Tipo, patos, tenemos que decir de manera plural si la oración está en plural. Y en cambio, si nos estamos refiriendo al pato como único, entonces decimos pato nomás. No sé si alguien más habló ahí o... Mm, Solo dije el número, profe. dale. Entonces es lo más importante. Y para los adjetivos lo mismo. Bueno, pero los adjetivos no tienen género ni número en manera general. Ellos no poseen género. Y dependen justamente del sujeto que está enfrente. O sea, ellos dependen del sujeto. El sujeto es el que le va a dar el género al que se está refiriendo. Y los que terminaban en ente, por ejemplo, o en la letra E generalmente no se conjugan y se tienen que mantener de esa misma manera. Como vimos, el cambio del presidente y gerente, por ejemplo, que eran sustantivos. Y lo mismo para los adjetivos, tipo interesante, inteligente también. Y demás datos que ibas citando en el ejemplo. Esto era lo más importante de la clase, ¿no? Y las clasificaciones sí ustedes tienen que leer, ¿verdad? Y memorizar, no hay de otra, pero es fácil, tipo, es ver más o menos qué categoría va a entrar y de acuerdo a eso le van ubicando. Aunque en el examen, así definir por categoría no va a salir, sino le va a decir dónde está el sujeto, tipo una oración, y ver quién es el sujeto, el predicado y esas cosas. ¿Se entendió entonces la clase? Sí, profe. Bueno, entonces voy a pasar ya los ejercicios y le voy a mandar a la coordinadora y ella va a mandar en el grupo, entonces vamos a ir haciendo los ejercicios de la clase de hoy. Y ahí vamos a Profe, entender mejor cómo, de qué trata la- el tema.
Profe, ¿vamos a comparar acá los ejercicios o es para otra clase? No, para comparar acá. Dale, Y está bien, después se va a gracias. mostrar la parte de lectura comprensiva otra vez. Ahí ya mandaron en el grupo. Entonces, sería ese ejercicio y las 15 primeras preguntas. Tipo, hay una imagen que es más pequeña, no se ve mejor. Por si al hacer zoom o agrandar la imagen no se ve bien. Esa sería la imagen más grande, no están definidas, pero en la otra imagen se ve lo que dice el ejercicio. Igual les puedo leer, ¿verdad? Por si no ven todos. Y dice que subraya con una línea los sustantivos y con dos líneas los adjetivos. Y luego subraya los determinantes en otro color y rodea con un círculo los pronombres. Copia cada línea en tu libro. Bueno, eso no hace falta hacer. Solo es subrayar. Ahí si pueden ahí ver si tienen una tablet o algo. O si quieren copiar, igual me pueden decir. El sujeto es tal cosa. El, el sustantivo es este. Nuestro pronombre es este. Y al final de la clase vamos a ir viendo, compartiendo. Le doy 7 minutos. Y en 7 minutos entonces compartimos entre todos. Bueno, vamos a compartir, o vamos a empezar a compartir. Si no hicieron, bueno, podemos hacer juntos ahora, no se preocupen. Vamos a ir viendo juntos qué tal entendimos. Entonces tenemos la primerita oración que dice, he visto un libro tuyo guardado en el cajón. ¿Cuál sería ahí mi sustantivo en esta oración? ¿A quién le pusieron como sustantivo? Un libro. Muy bien, al libro. ¿Y quién es el adjetivo? ¿O alguien encontró algún adjetivo en este texto, en esta oración? El adjetivo es guardado, que está indicando que hay, o sea, que está guardado el libro. O sea, no es un verbo, sino es un adjetivo que nos está indicando la posición que está ocupando la palabra libro. O sea, el libro no está sobre, está encima, sino está guardado. Ese tomaríamos como el adjetivo de nuestra oración. Y como pronombre o determinante, determinante es lo que hay, no hay pronombres. ¿Cuáles son No los sería, determinantes? no sería un Uno, muy tuyo. bien, tuyo. Y uno último, que sería él. Acá dice, he visto un libro tuyo guardado en el cajón. Entonces tomamos, también cumple la condición de ser un determinante. Después le pregunto para el ejercicio 2. Mis abuelos viven en Ciudad Real y los tuyos en Reus. Como sustantivo, ¿cuáles tomaron? abuelo. Sí. Después, también Ciudad Real. Tuyo. Entonces, Tuyo no es un sustantivo. Tuyo sería Reu. un determinante, Reus. ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque estos ya son sustantivos propios, abuelo sustantivo común. Estos son los nombres de la ciudad en donde uno vive, así como nosotros decimos Asunción, en Nueva Colombia, por ejemplo, bueno, esos son nombres de ciudades. Y lo mismo que Ciudad Real y Reus son nombres de ciudades, o sea, son sustantivos, pero propios, pero igual siguen siendo sustantivos. Y como adjetivos, ¿qué palabra encontraron en este o no hay? Viven. No, viven es un verbo. Ellos están viviendo en la ciudad. O sea, están realizando esa acción de vivir. En este ejercicio no encontramos ningún adjetivo, o sea, no hay.
un adjetivo. Entonces pasamos al siguiente, que son los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes que usaron en esta oración? Los. Muy bien, los. Tuyo. En tuyo nos vimos nomás, todavía está en profundidad la clase de pronombres, pero en realidad tuyo ya sería un pronombre. Le vamos a colocar como pronombre, porque en esta diapositiva solo estaba la, los, les, como pronombres, pero tuyo entra dentro del pronombre. Entonces, los, y aparte hay otro más. Está el comienzo de la oración. Mis. Mis, muy bien, está ahí, es justamente un determinante sí, de tipo posesivo, que dice quién es el abuelo, que sería mi abuelo, o sea, del que está comunicando, está hablando en la oración. Después dice, no querés que ganen los nuestros. Entonces, en el tercero, ¿qué marcaron como, o sea, cuál encontraron como sustantivos? Nuestro. Nuestros. No, ¿Quieres? no, en este caso sustantivo no hay No tampoco. hay. Y como adjetivo, ¿se encontraron o no hay tampoco? No hay, creo. No, no hay, muy bien. Determinantes, ¿y encontró algún determinante acá? Los. Muy bien, los. Y por último, un pronombre que sería nuestros. ¿Por qué? Porque aquí, acá, o sea, en el texto se habla de que no ganen los nuestros y los nuestros se refieren a, no, no es a nosotros, sino se refiere justamente al grupo o al equipo al que nosotros pertenecíamos. A eso se va. Entonces, sustituimos nosotros por el pronombre justamente nuestros. En el cuarto, ¿qué marcaron? Dice, esta manzana tiene un gusano, aquella no. Este sí tiene más cositas. ¿Qué marcaron acá? Un sustantivo. ¿O quién sacaron? Manzana. Muy bien, manzana. Después, Gusano también. sí, Gusano. muy bien. ¿Como adjetivo encontraron o no? Tiene. No, ese es el verbo. La manzana tiene, o sea, el verbo tener. No es un adjetivo. El adjetivo describe a lo que se está hablando. En este caso hay algo que describe, por ejemplo, la manzana y no. Aquella. No, aquella es, vamos a ver, un pronombre. No hay. No hay, muy bien. Entonces, en este texto no teníamos adjetivo. Y como determinantes, ¿qué usamos? Hay dos determinantes. Un. Muy bien. Y el siguiente, Esta. este. Me olvidé el pronombre. Aquí el pronombre es el que mencionaron, que sería en aquella. Después, en la quinta oración, aquel está mirando hacia nosotros. Esta oración solo tiene pronombres. Y esos pronombres van a ser aquel y el más obvio que es Nosotros. nosotros. Muy bien. En la sexta oración también solo va a tener pronombres, que va a ser me vengas, no me vengas con esas. Vamos a pasar a la séptima. En ese planeta es Venus y aquel es Marte. Marte. Este sí ya tiene sustantivo.
¿Qué va a ser? ¿Qué pusieron como sustantivo? Venus. Muy bien, Venus. ¿Ese qué tipo de sustantivo es? ¿Propio o...? Propio. Muy bien, propio. Y aparte, Marte. muy bien, Marte. Esos son los nombres de los planetas. Y otro sustantivo más, Planeta. planeta, que es un sustantivo común. ¿Cómo adjetivo encontraron o no encontraron este texto? Creo que no hay. No, muy bien. No hay en esta oración al menos no hay. Y un determinante, o los determinantes que encontraron en este caso es uno. Es Ese, muy bien. Y por último, un pronombre que sería aquel. Aquel, perdón. Sí, aquel. Muy bien. Entonces, nos vamos al octavo ejercicio que como sustantivo, ¿cuál marcaron? Hay dos sustantivos. cuchillo. Muy bien, cuchillo. Y aparte de cuchillo, Mm, el nombre de la fruta, mango. Ah, no se ve, creo que ustedes están terminando acá de su celular. Ahí se ve. En este mango. Ah, no, no es fruta, perdón. El mango del cuchillo, de donde se agarra, son los sustantivos que encontramos en el texto. Después, como adjetivo, no hay o sí hay. No hay. Un determinante, o los determinantes que encontraron. ese, Sí, en realidad, el, el muy bien del mango. Acá hay, ¿dónde está? Ese, pero si ven, ese S está tildado. Quiere decir que es un pronombre. mm, Entonces, si no tenía la tilde, sí vamos a considerar como en el ejercicio 7 ese como un determinante, que es un determinante de posición. Después en el ejercicio 9 como sustantivo encontraron o no hay en este caso. no hay. Sí hay, Traje. traje, Traje. muy bien. ¿Por qué? Porque está hablando, no estaba diciendo del verbo traer, o sea, no es que trajo algo, sino dice que está presumiendo su traje, o sea, su ropa, su vestimenta. Adjetivo, ¿alguien encontró o no hay? No hay. No, no hay tampoco. Los determinantes que encontraron, Ese. Ese. ese, pero ese sin tilde. Y como pronombre, Ese con tilde. sí, ese con tilde, o sea, está diciendo que esa persona, por eso estamos usando ese pronombre. Entonces, no es que le estamos indicando que es eso, sino es esa persona. O sea, me decir a él, yo estoy diciendo ese. Por eso utilizamos como un pronombre. No sé si se va entendiendo lo del pronombre o no. Sí se entiende. Bueno, entonces, en el ejercicio 10 como sustantivo, ¿qué encontraron? Humo. Muy bien, humos. Adjetivo, ¿había o no había? No se ve completo, profe, la oración. Ah, voy a mover.
No hay. No, no hay, muy bien. Después, un determinante que encontraron en la oración. Esos, Bien, después. Ese nomás lo oye. Y por último, un pronombre o los pronombres que encontraron. este, Este, ese, bueno, pero no. Este, después yo, yo, pero ese ya es, bueno, vamos a ponerle yo también. En la siguiente clase creo que tendría que estar la diapositiva de pronombre, si no voy a hacer nomás yo mi propia diapositiva y le voy a explicar. Después de yo, también tenemos me, y por último el te, que era que justamente vimos acá en esta clasecita. Estaba como que tocaron una partecita más los pronombres y vimos que era el te, el me, pues háblame, ¿se acuerdan? Vete, dinos. Bueno, esos eran los pronombres que tocamos acá, pero hay muchos otros pronombres que no pusieron nomás en la diapositiva. Entonces, ¿el 11 sustantivo encontraron o no encontraron? tarde. No, tarde no es. O sea, si nos referimos a un momento del día, sí, pero acá no es un momento del día tarde. Acá es que Entonces no llegó tarde, tiene. entonces no hay. Oye, ya llegó tarde nomás la persona de que no llegó ahora. Como adjetivo tampoco. No vemos ningún adjetivo en la oración. Eh, determinante, ¿hay o no hay en este texto? En esta oración. No. Muy bien. Y por último, pronombre. Esta. Muy bien, esta. Después, en el ejercicio 12, ¿había sustantivo o no hay sustantivo? Oficina, Muy bien, oficina. ¿Otro sustantivo? días, horas, Muy bien, ahí están los tres sustantivos que hay en el pequeño oración. Como adjetivos, ¿hay o no hay? no. No, muy bien. Entonces pasamos nomás ya a los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes que podemos encontrar en la oración? Hay tres determinantes. ¿Cuáles encontraron? La, Muy bien. Después, en, no, ese no es un determinante. estas, Bien. ¿Estás? otros puede ser. Otros también, muy bien. Entonces esos son nuestros tres determinantes que encontramos en la oración. Y por último, los pronombres, si es que hay. No hay ahí ninguno. Si hay un pronombre en realidad, pero está muy escondido, que es Alguien. alguien. Tipo, no indica a ningún, no es primera persona, segunda persona no es ni tú, ni yo, ni nosotros, ustedes, vosotros, ¿verdad? No es nada de eso, sino es tipo de manera, no de una manera directa, sino que algo global. Tipo, alguien, si hay alguien acá, que puede ser de cualquier persona, pero hay alguien, algún ser vivo en el. Entonces, ese alguien consideramos como el pronombre. En el ejercicio 13, encontraron algún sustantivo. Mm, no. Nadie.
¿Verán el indicador? Hay un sustantivo que es lado. Dice, no veo a nadie por ningún lado. Entonces, el lado de nuestro sustantivo, porque se está refiriendo a que en ningún lado hay, o sea, ningún. No sé, vamos a imaginar en la calle, bueno, que en ambas veredas o en medio de la calle son los lados que tenemos en la calle, o los lugares que podemos tener en la calle. Entonces, no hay ninguna persona en la calle. Entonces, ese sería nuestro sustantivo. Adjetivo, no hay. Y determinante, encontraron. Y marcar iba a ser ninguno. Ese sería nuestro determinante, que vimos también en los ejemplitos de la imagen. Y por último, un pronombre. ¿Cuál es ese pronombre que está en la hora? Nadie. Muy bien, nadie. Después ya en el ejercicio 14, ¿qué encontraron como sustantivo? ¿O no hay sustantivo? Calle, Muy bien, calle. Después, papeleras también. muy bien, papeleras. Y hay uno último más. Tramo puede ser. Claro, tramo. Muy bien, o partes de la calle. Entonces también indica un sustantivo. Como adjetivo, no hay. En este caso otra vez. Entonces vamos a saltarme ya de determinantes. ¿Qué encontraron como determinantes? La. Muy bien, la. Varias. Muy bien, varias. Y uno último falta. Cada tramo, o sea, entonces vamos a utilizar como un determinante porque está frente a nuestro sustantivo. Y había un pronombre, en este caso no hay pronombre, entonces vamos a saltar esa parte. Y por último, el ejercicio 15. ¿Qué encontraron como sustantivo? Dinero, Muy bien, dinero. Y hay uno más. cosas, Sí, cosas. Adjetivo, ¿hay o no hay? no hay. Bien, pero Compraban. ¿Puedo serían contar? más cosas. ¿Por qué? Ah, Porque estamos diciendo que es lo mismo, o sea que al final lo que encontramos cumple esa característica de ser lo mismo. O en este caso, en esas mismas cosas. Entonces, ¿qué está describiendo esas mismas cosas? Justamente, ¿qué cosa es lo común, lo de siempre? O sea, ese sería nuestro adjetivo, o sea, está describiendo a cosas. Como determinante, ¿qué encontraron? Esas. Sí, esas. Ok, perdón. Y uno más había, que es poco. Y por último, los pronombres, que hay un solo pronombre y que sería, este pronombre va al fin, al comienzo, perdón. Antes. Por. Era una palabrita que iba antes que vimos, antes de nuestro verbo. Esas. Sí, muy bien. Sí. Entonces, antes de comprar, ahí está C. ¿Qué se compraban? ¿Qué se compraban? Bueno, esas cosas que está hablando. Y justamente ese C sería su pronombre. O lo que está mencionando. O sea, ahí terminamos ejercicios por hoy.